Voy a ponerlo a ver si estamos grabando. Bueno, entonces cierro, ahí está, la cámara, no moleste y comparto pantalla, compartir pantalla. Comenzar transmisión. Y, bien, a ver que se vea. ¿Se ve acá la pantalla en blanco, digamos la hojita en blanco? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, Dora. Sí, sí. Bien, perfecto. Será el caso que se corte, me llama por WhatsApp Lorena, porque alguna vez se ha cortado. Bien, integrales, a ver, ¿estamos bien? Integrales triples. Ah, ¿eso Lorena o alguno de ustedes? ¿Lorena hizo momento de inercia algo? Bueno, si no, no importa. Ahora yo arranco con, igualmente voy a hacer un ejercicio de la guía. Dora, Arrancamos con el, ahí sí, Lorena dijo que no hizo, ¿eh? nada de momento de inercia. Bien, entonces hago, también voy a hacer un poquito de eso. 13A. Entonces, arrancamos con el ejercicio 13A. Nos dice, en los siguientes casos, grafica el cuerpo D en el espacio X y Z y calcule lo pedido resolviendo una integral triple en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, coordenadas cartesianas, ¿sí? En coordenadas cartesianas, el volumen de D, donde D está dado por, son los puntos X y Z de R3, tales que X más Z es menor o igual que 3 y es mayor o igual que X y es menor o igual que 4 y X es mayor o igual que 0, todo esto, y Z es mayor o igual que 0. ¿Bien? Bien, entonces vamos a graficarlo y como se pueda, ¿no? Porque son todas cosas lineales, ¿no? Nos van a dar planos en todo caso, ¿sí? En R3. A ver que lo encuentre, donde lo tengo hecho, el dibujito, y lo vamos haciendo. Ahí está, bien, ya lo encontré. Entonces, sería en R3. Va a ser más o menos, digamos, graficarlo, porque piden graficar, pero en realidad, qué sé yo. A ver, X, vamos a poner X, Y Z. Entonces, más o menos. X mayor o igual que 0, entonces estamos Z mayor o igual que 0 e Y, bueno, esta, Y menor o igual que 4, acá podemos poner 4, entonces tenemos acá que para allá, Y menor o igual que 4, X mayor o igual que 0 para allá, Z mayor o igual que 0, sería, vamos a estar en el primer octante porque además Y acá es mayor o igual que X, y ya X es mayor o igual que 0, entonces Y también es mayor o igual que 0. Entonces estamos en el primer octante, ¿no? Primer octante. Bien. Y entonces, además tenemos que X más Z es menor o igual que 3. Eso es un plano, X más Z, o mejor dicho, X más Z igual a 3 es un plano. ¿Sí? Entonces ponemos acá 3 en Z3, ¿sí? Y va a ser un plano que así, ¿no? Vamos a borrar este. Va a ser un plano así, que corre a lo largo del eje Y, ¿no? Digamos, oblicuo. Y acá, en Y, tenemos que Y es menor o igual que 4, así que más o menos se corta ahí el plano, ¿sí? Y además, fíjense que tenemos que Y es mayor o igual que X, es otro plano, ¿no? Entonces vamos a, en realidad, Y igual X sería lo mismo que el plano Y menos X igual 0, ¿sí? Entonces es un plano vertical que, vamos a dibujarlo así, graficamos así, es este plano, ¿sí? Bien,
¿sí? Entonces, el volumen que queda, si lo pensamos un poquitito, es, yo lo tengo dibujado acá, es como este techito, acá sería, lo tenemos que hacer así, sería como una cosa así, ¿no? Sería este techito acá, acá y acá. No sé qué figura geométrica, si tiene un nombre esta figura geométrica, este volumen sólido geométrico, ¿no? Pero sería este volumen, ¿no? Todo lo que está en verde. Bien, ya está. Entonces queremos el volumen de esto, ¿bien? Entonces ahora simplemente vamos a ponerlo en integral simple y tenemos que decidir un poco, acá no hay cambio de variables, está en coordenadas cartesianas, ¿sí? Lo que tenemos que decidir siempre es cómo empezamos. Podemos, el volumen lo podríamos plantear como una integral triple de 1, ¿no? Porque 1, porque es el volumen, simplemente sería la densidad que tenemos, no ninguna densidad, sería la masa, sería así, 1, pero acá tenemos que poner, si ponemos diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, o podríamos poner diferencial Y, diferencial Z, diferencial X, o en algún orden, ¿no? En algún orden. Y para eso tenemos que elegir un poco, ¿sí? Etcétera, ¿sí? En algún orden. Tenemos que ver cómo nos conviene, es decir, qué es lo que vamos a integrar del primero, qué es lo que vamos a integrar segundo y qué es lo que vamos a integrar tercero. Entonces, en este caso, yo lo que hice es, a ver, miremos un poquitito, x más z, a tener que x más z está, las caras son x más z igual 3, y igual x, ¿sí? Y menor igual 4, ¿sí? Y x y z, en realidad vamos a ponerlo con las desigualdades mejor, así ya lo tenemos así, sería. Y vamos a tratar de pensar cómo escribirlo bien. Yo ya lo tengo hecho, pero igualmente vamos a pensar bien. X más menor igual que c, y mayor o igual que x, la copio, y menor o igual que 4, x mayor o igual que 0, y z mayor o igual que 0. Bien. Entonces, ¿de qué a qué se va a mover, por ejemplo, x? X se va a mover, ¿sí? Fíjense. X, ¿cómo se va a mover x? Se va a mover entre y 4, y 0, perdón, porque x es mayor o igual que 0, pero al mismo tiempo es menor o igual que y. Bien. ¿Cómo se va a mover, por ejemplo, ¿está bien? Z. Ah, no, perdón. Sí, porque tenemos x más también igual que 3, entonces. Al mismo tiempo, x se va a mover también entre 3 menos z, ¿sí? E y, fíjense que en realidad es y la que se va a mover entre, vamos a ponerlo así, es más fácil, entonces, x se va a mover entre 0 y 3 menos z, y al mismo tiempo y se va a mover entre x y 4, ¿sí? Bien. Entonces, quizás lo que nos conviene es decir, bueno, integro primero con respecto a y, que se mueve entre x y 4, y después integro la x que se mueve entre 0 y 3 menos z, ¿sí? Y la z, en realidad, se va a mover finalmente entre 0, ¿no? Porque 0, y lo máximo que vamos a tener es 0, ¿sí? Es la parte difícil. La parte difícil es encontrar los límites de integración. Después integrarlo lo hacemos por tabla o automáticamente. Es difícil, es decir, integro primero con variable, después con cual y después con cual, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que lo que estoy diciendo es que primero voy a integrar con respecto a y, que va a ir entre x y 4, es decir,
fijo un X, la Y va a ir entre X y 4, ¿no? Acá está el 4, y después fijo el Z, el X va a ir entre 0 y 3 menos Z, ¿sí? Bien, y la Z va a ir entre 0 y 3. Bien, entonces hacemos así la integral, simplemente. El volumen de D va a ser la integral. Perdón, Dora, Sí, no sí, entendí sí. por qué Z me da 3 y no 3 menos X. O sea, si yo no supiera cómo hacer el gráfico, ¿cómo A sé ver, que Z da 3? que Z va entre 0 y 3, sin hacer Sí. el gráfico. En realidad, es como que yo tengo que poner, primero, tengo que elegir las variables en un orden en particular. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Yo tendría que decidir en función de, a ver, vamos a hacerlo en el gráfico, que es más fácil, con, a ver, un poquito para. Tengo que proyectar sobre algo de R2, ¿no? A ver, yo creo que, es decir, lo que vimos es que para la integral triple yo tengo que proyectar una de las variables sobre una región de R2. ¿Se entiende eso? Eso supongo que es lo que le dijeron. A eso del D, que proyecto DXY, o proyecto sobre DXA, o proyecto sobre D y Z, ¿no? Proyecto uno de los planos y calculo el integral del último, ¿sí? Sí, así se los dijo Lorena, con este o no. Entonces, primero, me parece, es decir, mirando un poco, es que como la I va entre 4 acá y la X, ¿sí? Entonces ahí va a ser la primera en ser integrada, entre 4 y X. Y después, en realidad yo entonces estoy proyectando sobre DXZ, estoy proyectando sobre este plano, ¿sí? Entonces, fíjate que el volumen en verde lo estoy proyectando sobre esta región, que sería azul, que estoy sobre el plano XZ, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. El proyecto sobre el plano XZ. Y entonces, a partir de este momento, yo sé que la X, puedo elegir la X integral primero o la Z primero. Pero este triangulito, vamos a hacerlo, suponete que es así, ¿no? Digamos, si muevo la X así, si le hago un Z, muevo la X, entonces la X va a ir entre 0 y Z. Y la Z corresponde entre 3, donde se corta con el eje Z. ¿Sí? Claro, mi pregunta era en realidad si no teníamos el gráfico. Claro, Porque es más las inecuaciones. En cuanto hay que mirarlas y tomar una decisión. En realidad el grado medio no es tan opcional en general, digamos, en estas cosas de que hay que hacer un gráfico exacto. Pero a mí el gráfico te indica qué es lo que vas a integrar primero y qué es lo que vas a integrar después. ¿Sí? Pero si no es simplemente, bueno, hay que como ingeniando para, perdón, acá, mirando acá, eh, elegir cómo son variables, elegir el orden de las variables. Es como ingeniar el asunto. Bueno, que con, qué sé yo, miremoslas un poquito a ver si nos podemos ingeniar, digamos. Profe, no sé si soy yo, pero se está trabando bastante el audio. sí, a mí también me está trabando. Sí, profe, hola. Esperen un segundo. A ver, vamos a... Porque siempre tengo un poquito ese problema. Bánquenme un segundo. A ver,
escuchan ahora? Pareciera que anda mejor que antes, pero Es la misma red. anda en la misma red. Bueno, A ver si me escuchan mejor con la 5.8. No, porque siempre tengo el mismo problema. Lo que pasa es que me encierro en una habitación y no llega tan bien el wifi. Es como que hay 4 wifi y ninguno llega demasiado. ¿Me escuchan ahora? sí. Bien, entonces sigamos con esta red. A ver si. Bien. Entonces, tratemos de pensarlo un poquitito. Es decir, supónganse que no tengo el gráfico. Supónganse que no tengo el gráfico. Pero veo acá que la y va entre 4 y x. Es lo primero que veo. Entonces digo, bueno, voy a integrar me la juego. Digo, bueno, voy a integrar proyectando sobre el plano xz, ¿no? Porque la y va a ir entre lo que tenga de x y 4. Entonces integro primero y. Bien. Cuando proyecto sobre xz, esto va a ser los puntos x, 0 de y, z, ¿sí? Pertenecientes a R3, ¿sí? Tales que x más z es menor o igual que 3, ¿sí? Y x es mayor o igual que 0 y z es mayor o igual que 0. Bien, será eso el plano. O si quieren, es decir, donde la y, digamos, es el proyecto sobre el xz, ¿sí? O también lo podemos escribir así, da lo mismo. Si no, lo podemos escribir como los puntos xz en R2, ¿sí? Es lo mismo, porque total, ahí estamos diciendo que el proyecto sobre este, donde x más z es menor o igual que 3, x es mayor o igual que 0 y z es mayor o igual que 0. Y esto es un triángulo, ¿sí? Eso se dan cuenta que es un triangulito, ¿no? Si lo quieren lo miramos acá mejor. Sí, es simplemente un triangulito en R2. Es, qué sé yo, ni siquiera, porque ahí estaríamos en un plano, así que simplemente sería el triángulo x más z menor o igual que 3, esta sería x y esta sería z, ¿sí? X mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0, sería este triangulito de xz. Y entonces el triángulo nosotros ya sabemos cómo ponerlo. Podemos poner primero que la x va entre, podemos elegir directamente como una z simple, es decir, mirarla desde acá. Decir simplemente que la z va entre 0 y 3, porque este es 3, ¿no? Y este es 3 también, ¿no? Y que la x, dada una z fija, es decir, si yo me paro acá y digo una z, esta z, la x va entre 0 y acá sería x igual a 3 menos z. Y ahí no necesitamos dibujo, un gráfico en 3D, ¿sí? Simplemente lo pensamos así. Lo pensamos con las ecuaciones o las inecuaciones, ¿sí? Pero en general tener una noción, aunque sea básica, de cómo graficar algo, no es que sea un gráfico perfecto, ¿no? Es como que ayuda un poco. Bien, ¿sí? Esa era la pregunta. Entonces, ¿bien? Sí, sí. Entonces ahora, ¿sí? Más o menos, entonces ahora planteamos la integral. Es decir, dijimos que primero y, después x y después z. Entonces tenemos una integral de la z que va entre 0 y 3, de la x que va entre 0 y z, no, en 3 menos z, perdón, ¿no? Entre 3 menos z, perfecto, y la integral de la y que va entre x y 4, de 1, y ahora ponemos el orden, diferencial y, porque integramos primero con respecto a y, diferencial x y diferencial z. Bien. Y ahora hacemos las cuentas que son muy sencillas, qué sé yo, es la integral entre 0 y 3, de la integral entre 0 y 3 menos z, de 1 diferencial y, fíjense que sí, ¿no? Entienden esa parte, ¿no? Porque ya hicimos dobles, entonces
1 diferencial y, la integral indefinida es y más constante, si quieren. Y con Barrow, si hacemos entre x y 4, de 1 diferencial y, va a ser y, donde la i va entre x y 4. Entonces tengo que poner que es 4 menos x. ¿Sí? Sí, es Barrow esto. Simplemente lo que pasa es que acá estamos haciendo... Entonces acá me va a quedar 4 menos x, diferencial z. Siempre tengo que recordar que cuando integro con respecto a y tiene que desaparecer, ¿no? Para que ya todo quede con lo que me está faltando. Entonces, ahora, 4 menos x, diferencial z, hago con x. Entonces, el cálculo auxiliar sería la integral de 4 menos x, diferencial x. Lo hago por una sola vez, así como muy detallado. Sería 4x menos x cuadrado sobre 2, más constante. La integral definida entre 0 y 3 menos z, de 4 menos x diferencial x va a ser 4x menos x cuadrado sobre 2, todo entre 0 y 3 menos z. Es decir, la x la tengo que reemplazar por 3 menos z, ¿sí? Entonces, al final va a quedar 4 veces 3 menos z menos 3 menos z al cuadrado sobre 2, menos todo con 0, ¿no? Y 4 por 0, sería entre paréntesis menos 0 al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Y queda esta expresión, 4 por 3 menos z, menos 3 menos z al cuadrado dividido 2. Entonces ahora, esta integral, ahora ya me queda con respecto a z, 0 y 3, perdón, vamos a poner acá, entre 0 y 3, de toda esta cuenta. 4 por 3 menos z, y esa cuenta, bueno, qué sé yo, hago la cuenta, ¿no? 4 por 3 menos z cuadrado sobre 2, todo esto diferencial z, integro y hago entre 0 y 3, y lo que a mí me terminó dando, espero que esté bien, es, no sé, ya tengo varios números, 45 cuartos creo, a ver, déjenme pensar. Entre 0 y 3 menos z, bla, 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 bla. Todo un montón de cuentas. Creo que 27 medios me dio a mí. Que sí, son 45 cuartos. Creo que da 27 medios esta cuenta. Pero bueno, ya ahí es una única variable. Hacer la cuenta en polinomio, no. ¿Sí? Simplemente hacer la cuenta entre 0 y 3. ¿Sí? Bien. Bueno. Profe, disculpe. Sí. ¿De dónde salió ese z cuadrado medios? Porque hago 4 menos x, la integral de 4 menos x. Esta integral es, ¿cuánto es la integral de 4? 4x. ¿Cuánto es la integral de x? X cuadrado sobre 2. Ahí está, ¿viste? Bien, eso. Y todo eso ahora lo tengo que reemplazar. La x tengo que reemplazarla por 3 menos z y después por 0 para hacer Barrow. Es decir, arriba el extremo superior menos el extremo inferior, ¿sí? Bien, y esto creo que da 27 medios. Me dio eso. Bueno, no sé. Eso se los dejo a ustedes. Bien. Entonces, ahora pasemos al ejercicio siguiente en la práctica, en realidad el ejercicio 14, que es el de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Con cambio de variable. Bien. Entonces, coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Bien, y el 14. En los siguientes casos grafica el cuerpo en X y Z y calcule lo pedido en coordenadas cilíndricas. Y va a ser el A, pero antes de hacer el A voy a hacer alguna cosita de momento de inercia, ¿sí? Porque es muy fácil, pero... entonces, coordenadas cilíndricas. Bien, vamos a ver. Bueno, las coordenadas serían X igual, acá es donde me viene la pregunta, si les puso R o ρ. Lorena, ¿qué les puso? Díganme. ¿Las puso así? R, cenatita. Sí, con R, ¿no? ¿Y Z es igual a Z? ¿O con una ρ? ¿O con este símbolo? Sí, profe, con R. Con R.
Y para esféricas puso Rho o puso R también. Ro. Ah, para esféricas este y para cilíndricas este. Sí, para poner todo igualito. Bien. Bien. Bueno, entonces ya está, R. Entonces serían el cambio de variables. Y ya nos aprendemos que vamos a tener que, como hay un cambio de variable, tenemos que calcular el jacobiano, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es el determinante de esto, de derivar con respecto a R, ¿sí? ¿Sí? Derivamos las nuevas variables con respecto a R, las derivamos con respecto a θ, y la derivamos con respecto a z. ¿Sí? Y esto nos da el determinante, nos da R. Sí, en realidad sería el determinante y el valor absoluto del determinante. Pues si lo pongo en otro orden, quizá da menos R, pero igualmente yo tengo que siempre agregar, cuando doy el cambio de variable, esta R. Acá, ¿sí? Que la vamos a poner en rojo siempre. Bien, así la agrega. Bien, para el cambio de variables. Bien, entonces, supónganse que yo tengo una varilla, ¿sí? Bien, y quiero calcular el momento de inercia. Déjenme pensar, desde 0 hasta L, tengo una varilla que tiene un cierto largo, L, ¿sí? Un cierto radio, R, ¿sí? Y una cierta masa, M. M masa, L longitud y R radio. ¿Sí? No es una varilla infinita, simplemente tiene una masa, una longitud y un radio. Tiene una longitud. ¿Sí? Y quiero calcular el momento de inercia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con respecto al eje, que este sería el eje Z. ¿Sí? Quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje Z. Sí, es decir, sería un poco la facilidad o no para rotar así, para que la varilla rote con respecto al eje Z, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, el momento de inercia va a ser, en este caso, una integral triple en la que tenemos que poner la densidad. Digamos, si ponemos solo la densidad, en este caso sería varilla homogénea, ¿no? Varilla homogénea. ¿Sí? La densidad es constante, densidad constante. Bien. Entonces, tenemos la densidad y si queremos calcular el momento de inercia con respecto al eje Z, lo que tenemos que poner es la distancia al cuadrado, ¿sí? De cada elemento de masa, la distancia al eje Z al cuadrado, que sería este X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Bien. Y esto sería el diferencial X, diferencial Y, diferencial Z en algún orden, ¿sí? Bien. Entonces, esto es porque es un momento de inercia. Estamos calculando la distancia al cuadrado al eje Z. La distancia al eje Z, ¿no? Por eso es el momento de inercia, si quieren lo podemos poner así, y Z, ¿sí? Profe, entonces Bien. eso sería el radio al cuadrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el radio es el radio de la varilla. Claro. Ahora esta distancia depende si estoy más cerca o más lejos. El cilindro es todo el cilindro, es un volumen, ¿sí? Es todo. No es la cáscara de afuera de lo que estoy hablando de todo, ¿no? Así. No es la cáscara de afuera. Entonces,
X cuadrado más Y cuadrado va a ir entre 0 y R cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y acá me queda la duda, para no poner ρ siempre, densidad le ponemos, perdón. Así le voy a poner densidad. No sé por qué le puse ρ para ponerle la densidad, ¿no? Y que quede esa D de densidad. Bien. Bueno, entonces, hagamos esta cuenta simplemente. Vamos a pasar, como es un cilindro y es una varilla homogénea de densidad constante, simplemente pasemos a coordenadas cilíndricas. Lo primero que vamos a mirar es que la densidad, podemos calcular exactamente cuánto es la densidad. La densidad en X y Z es una constante, pero fíjense que si yo tengo una masa, va a ser la masa dividido el volumen, ¿no? Va a ser eso. ¿Sí? La densidad es constante en este caso, entonces esto va a ser la masa, que es una masa conocida, y el volumen de un cilindro, fíjense que es la base por la altura en este caso, simplemente la base es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura que es L. Así que esta es la densidad constante. Entonces, y Z, haciendo coordenadas cilíndricas, va a ser la integral entre, miren, va a ser de la densidad, que va a ser una constante, va a ser esto, ¿sí? Y ahora tenemos que poner, vamos a cambiar, vamos a poner el diferencial de tita, ¿sí? El diferencial de R y el diferencial de Z, en vez del diferencial X, diferencial Y y diferencial Z. ¿Sí? Vamos a hacer el cambio de variables. Entonces, X cuadrado, está perfecto lo que había dicho alguien, X cuadrado más Y cuadrado se transforma en el R chiquito al cuadrado. Eso es cierto, ¿sí? Entonces tenemos que poner, ¿se entiende por qué, no? Porque R, si hacemos el cambio de variables, que lo tenemos acá, sí, vamos a hacer la cuenta. Fíjense, voy a ponerlo acá en el costadito. Cambio de variables hacemos. Tenemos, en vez de dx, de y, de z, vamos a pasar a de tita, de r, de z. ¿Sí? Vamos a hacer este cambio de variables, ¿no? Vamos a pasar a eso. Y vamos a recordar que entonces vamos a multiplicar por r. Pero acá, fíjense que está ese x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado va a ser x al cuadrado, x el cambio de variable me dice que x es r por coseno de tita. Entonces es r coseno de tita todo al cuadrado más r seno de tita todo al cuadrado, ¿no? ¿Bien? Entonces x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita. Y entonces esto es r cuadrado del coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita. Claro, esto es lo que había preguntado el compañero, si era r cuadrado. Sí, yo pensé que estaban hablando del r grande. Sí, es r chiquito a cuadrado, sí. Entonces, este r cuadrado que está acá, lo vamos a meter acá, ¿no? Simplemente porque tenemos x cuadrado más y cuadrado, entonces es r cuadrado. Y ahora en rojo tenemos que recordar que vamos a poner otro r más, que este es el del jacobiano, ¿sí? Del determinante de la matriz jacobiana, ¿sí? Y ahora sí vamos a poner de tita, de r, de z, en algún orden. Y ahora miremos en qué orden nos conviene poner. Creo que cualquiera. ¿En qué orden nos conviene poner? A ver, vamos a tener que integrar, en este caso creo que cualquiera anda bien. Sí, cualquiera anda bien. Podemos poner entre 0 y L, esa sería el Z, ¿no? Entonces al final de todo podemos poner Z. Después entre 0 y R grande sería el R chiquita. Y entre 0 y 2pi sería el tita. Entonces en este caso, en realidad, en este caso va a dar lo mismo cualquier orden. Sería de tita, porque pusimos primero el ángulo, ¿sí? Después de R y después de Z. Lo pusimos en este orden.
Y esto simplemente lo integramos, es muy sencillo, ¿no? Esto ya se integra. No hay que hacer nada. Hagamos, sería m pi r cuadrado L por R cubo, ¿sí? La única variable acá es esta R cubo, ¿no? De tita de R de Z. Estas son constantes. Esto es una constante. ¿Sí? Bien. Entonces, al integrar con respecto a tita, R cubo no depende de tita. Entonces, simplemente lo que queda es un 2pi. Recuerden eso, ¿no? Digo, esto es 0 a L, 0 a R. Todo lo que es constante sale fuera del integral porque es lo mismo que las integrales simples, digamos, una integral. Entonces, esto Perdón. sale, sí, R cuadrado, que es R grande cuadrado, ¿qué sería? es un número, es una constante. La varilla, yo te digo, mide 3 metros y tiene un radio de 4 centímetros. Entonces, el R es 4. El R Genial. grande. ¿Sí? Porque vamos a llegar al final a una fórmula que es una fórmula que está en todos los libros de momento de inercia de la varilla. ¿Sí? Eso. Y este R cubo. Y acá fíjense que la integral de 1 de tita, o ni siquiera el 1, digamos, sería de tita de R de Z, entre 0 y 2pi. Entonces, este integral así, de tita, es decir, la integral de tita, nada más, es tita, ¿sí? Más constante, si quieren la indefinida, cálculo auxiliar. La integral de tita entre 0 y 2pi, simplemente me queda tita entre 0 y 2pi, y es 2pi. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando simplemente saco todo, porque todo es constante y me queda la integral de un diferencial, simplemente pongo el valor digamos, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, digamos, entre los extremos de integración. Esto es 2pi. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces ahora me queda la integral entre 0 y L, la integral entre 0 y R de m, R cubo, pi, R cuadrado, L, y acá quedó 2pi de R y después de Z, ¿sí? Y entonces ahora vamos a integrar estas, ¿no? Acá. Y es simplemente, fíjense, pi, bueno, si quieren ya podemos cancelar o lo dejamos para cancelar para el final, así nos queda. Entonces, acá lo que tenemos que integrar es R cubo, ¿no? Entonces, esto va a ser 0L, saco todo lo que no depende, va a ser M, 2, sacamos este 2, ¿sí? R cuadrado L de la integral entre 0 y este R grande del diferencial, perdón, R cubo por el diferencial de R. ¿Sí? Y después viene el diferencial de Z, que a veces se lo puede poner en el otro lugar, digamos, a veces depende. Y acá, R cubo, bueno, la integral de R cubo, esto va a ser R cuarta dividido 4 entre 0 y R, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a ser? La R grande a la cuarta dividido 4. Entre 0 y L me va a quedar M por 2 dividido R cuadrado L por R cuarta dividido 4. ¿Sí? Ahora cancelamos. Diferencial Z. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? O más o menos. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces podemos cancelar este 2 y acá nos queda 2 y este R cuadrado y me queda un cuadrado acá. Ya todo esto es constante, entonces simplemente lo saco fuera de la integral. Saco la masa, la LL, el R cuadrado, el 2 y lo que me queda es la integral entre 0 y L de diferencial de Z. ¿Sí? Bien. Y esto es lo mismo que antes con el tita, como no depende de, es simplemente integrar 1, es que Z va entre 0 y L, así que esto es L. ¿Sí? Bien. Y si no me equivoco, y quedó todo perfecto, a ver, espero que haber hecho todas las cuentas, lo que termina quedando entonces acá es mr cuadrado L2 por L. Y se tachan los L's
y lo que queda es justamente lo que tiene que quedar, que es lo que está en los libros. Ustedes están haciendo física, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, va, yo Y, sí. y momento de inercia ya lo vieron. Claro, y de ahí deducís, explicaste básicamente toda la ecuación. Está bien, Porque, entonces lo tiene en los libros, digamos. Ya lo vieron, que es un medio de la masa por el radio de la varilla al cuadrado, ¿no? No sé si se acuerdan o no, qué sé yo. ¿Bien? Bueno. Entonces, después les queda a ustedes hacer, hay otro momento de inercia en este caso, que es con respecto al eje X, digamos, al eje que es transversal a la varilla. Esto es la rotación con respecto a la varilla, también puede rotar, si quieren, así, rotar así, ¿no? Bien, rotar así. Entonces, acá lo que habría que plantear este momento, si llamamos este eje X, el momento con respecto al, y de inercia con respecto al eje X, sería planteado, sería el integral triple de la densidad, supónganse, no lo voy a hacer esta cuenta, ¿sí? Por, acá sería y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Diferencial, en algún orden, diferencial x, diferencial y, diferencial z, ¿sí? Y esto es más complicado, pero no es mucho más complicado. Y lo que tendría que quedarles es, se los planteo, pero no se los hago, ¿sí? Lo que va a terminar quedando es, supónganse que acá, si la varilla tiene longitud L, esto va a ser L dividido 2, ¿no? Y esto va a ser otro L dividido 2, ¿sí? Eso es claro, ¿no? Porque así la longitud es toda L. Bien, entonces, va a quedar, supónganse que lo hacemos en este orden, diferencial, la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2, ¿no? Porque va a ir, la Z va a ir entre menos L sobre 2, está justo en la mitad la varilla puesta, el eje X, de la integral entre 0 y R, el R, ¿sí? Esto después lo revisan ustedes, la integral de θ entre 0 y 2pi, va a ser de la densidad, que es la cuenta que hicimos antes. La cuenta de la densidad, habíamos hecho la cuenta antes y nos había quedado m dividido pi r cuadrado l. Por ahora, pero ahora sí, y cuadrado, sí, va a ser, va a ser r cuadrado seno cuadrado de θ, y z no vamos a tener otro remedio que sea z cuadrado, ¿sí? Esto va a ser esto, ¿sí? Y después tenemos el R que tenemos que agregar de la matriz del determinante jacobiano, este R, ¿sí? Y después pusimos primero de θ, después integramos, pusimos R y después Z. Y esta integral les quedó a ustedes y les termina quedando, es más complicada entre comillas, tienen que integrar un seno cuadrado de θ, qué sé yo, lo buscan, digamos, sino en la tabla. Y esto queda, esto, 1/4 de mr cuadrado más ml cuadrado sobre 12. Queda esto. Eso les debería quedar. Si la varilla es delgada, entonces esta cuenta se traduce en que perdemos este pedazo. El R es mucho más chico con respecto al L, ¿sí? Eso es una varilla delgada. Entonces el IX, que está en las tablas, es ml cuadrado sobre 12. ¿Sí? Y eso si quieren lo buscan. Les debería igualmente la integral quedar este, el que es la suma, ¿sí? Porque aparece esta suma de acá, entonces se integran y le va a quedar una suma, ¿sí? Bien, entonces queda para ustedes, ¿sí? Así podemos entrar en otra cosa. Queda para ustedes. Intentar hacerlo, ¿sí? Integrando esta integral que ya les planteé, está toda planteada, ¿sí? Bien. Bueno. No sé si... Bien. Entonces ahora sí,
podemos hacer el 14A, estoy mirando la hora, son las 12. Hagamos el 14A y pasemos ya a coordenadas esféricas, ¿sí? A ver, ¿dónde lo tengo hecho el 14A? 13... ¿Lo tendré hecho? Sí, 14A acá. Bien. Entonces, 14A. ¿Sí? Me dice los siguientes casos, grafique el cuerpo y calcule lo pedido en coordenadas cilíndricas. Entonces, la masa de D, si la densidad es la densidad es K por X cuadrado, entonces, y cuando me dice que K es una constante positiva, es decir, X cuadrado sería la distancia al cuadrado al plano y Z, ¿no? Sería eso, X cuadrado. Bien. Y D, el volumen este o el sólido este va a ser los puntos X y Z de R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 4 y es mayor o igual que X y el módulo de Z es menor o igual que 2. Ahí está. Entonces nos piden graficar, ¿sí? Qué sé yo, ahora aparece esta pregunta, bueno, si no sé cómo graficarlo, ¿cómo me doy cuenta? Sí, también me puedo dar cuenta. Si quieren lo pensamos un poco sin graficar y ahora además igualmente lo graficamos, ¿sí? Fíjense que si yo voy a pasar a coordenadas cilíndricas, cambio de variable. Lo que voy a pasar es que voy a pasar de X, de Y, de Z al de tita, de R, de Z, en algún orden, ¿no? Entonces, con el cambio X igual R coseno de tita, el cambio Y R seno de tita y Z igual Z, me queda lo mismo. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá me dicen que X cuadrado, si yo tengo que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 4, lo estoy haciendo sin graficar o lo grafico, pero igualmente como para que vean. Entonces, que uno lo puede pensar sin graficar. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 4, esto se traduce simplemente X cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado de tita. Más Y cuadrado es R cuadrado seno cuadrado de tita, es decir, menor o igual que 4, es decir, que R cuadrado es menor o igual que 4, ¿sí? Por otra parte, a ver, que Y sea mayor o igual que Z, que X, perdón, Y mayor o igual que X se traduce en que R seno de tita, ¿no? Y R, acá podemos ponerles, bueno, es un R cuadrado, va a ir, digamos, perdón, voy a aclarar una cosa. Eso significa, de acá podemos sacar que R cuadrado es menor o igual que 4, entonces R está entre 0 y 2, ¿no? ¿Sí? Bien, porque R es positivo, ¿bien? En el cambio de variable. Así que ya lo tenemos. Después tenemos que Y es mayor o igual que X, ¿no? Y mayor o igual que X. Así que acá podemos poner que Y es R seno de tita, es mayor o igual que R coseno de tita. Y acá R, que es positivo, bueno, podría ser eventualmente 0, ¿no? Pero quiere decir, se va a mover entre 0 y 2, así que podemos cancelarlos. Y lo que termina quedando es que el seno de tita es mayor o igual que el coseno de tita, ¿sí? Y entonces acá también lo podemos pensar un poquitito, como seno de tita mayor o igual que coseno de tita, paso dividiendo, y fíjense que la tangente de tita, ¿se acuerdan? Seno sobre coseno y la tangente, ¿no? Seno de tita sobre coseno de tita es mayor o igual que 1. Y entonces lo que nos queda, lo podemos pensar, bueno, ¿dónde el seno de tita es mayor que el coseno de tita, o mayor o igual? Entonces lo que termina quedando es que tita está, ahora lo hacemos el dibujito de tita, está entre pi sobre 4 y 5 pi sobre 4. Hacemos el dibujito de tita. Sería de seno y coseno. Seno de un ángulo mayor que coseno de un ángulo, ¿no? En pi sobre 4, 45 grados, seno y coseno son iguales, ¿sí? Y en 5pi sobre 4, que está en este punto, esto sería pi sobre 4 y esto sería 5pi sobre 4, no el ángulo, ¿no? También el seno y el coseno es el mismo.
Y en todo este pedazo de la circunferencia, si quieren, trigonométrica, ¿no? En todo esta porción, ¿sí? El seno es más grande que el coseno, ¿sí? Bien. Entonces sería que el ángulo está entre 45 grados y eso será 180 más 42, 25 grados, ¿no? En radianes, ¿no? Lo vamos a trabajar, ¿bien? Entre pi sobre 4 y 5 pi sobre 4. ¿Bien? Entonces fíjense que en realidad no estamos graficando, estamos mirando. Y z, el último que me está faltando, es el módulo z es menor o igual que 2. Bueno, lo que me están diciendo es que z va entre menos 2 y 2. Así que en realidad no hace falta graficar, pero bueno, nos pidieron, lo graficamos igual. ¿Qué será el gráfico? X, Y y Z. Me dice Z entre 2 y menos 2. Entonces, no lo voy a hacer muy a escala. A ver, R entre qué y qué iba, entre 0 y 2. Es como, a ver, marquemos 2 acá y 2 acá. Entonces va a ser un cilindro, en principio. Bueno, mis dibujos son horrendos, seriamente. Con altura acá 2, digamos, en realidad va a ser una altura de 4, ¿no? Acá 2, porque acá llega hasta 2, y baja hasta menos 2 también. ¿Sí? Será así, ¿no? Entonces esto es menos 2. No sé, espero que se entienda. Ese es el cilindro completo. Pero como me piden que Y sea mayor que X, fíjense, tita hace la mitad, como 180 grados, y pi. Entonces vamos a marcar, vamos a hacerlo en rojo. X igual Y, ¿no? Si Y es mayor o igual que X, marcamos el plano de X igual Y, que es este plano. En realidad sería así el plano, ¿no? Qué sé yo, mi dibujito es horrible. Así, y entonces va a ser la mitad del cilindro. ¿Sí? Será esto. Entonces va a ser, si quieren en amarillo, la mitad del cilindro. No, este es rojo, amarillo. Sí, el cilindro cortado a la mitad. Lo que pasa es que no es que no importe cuál mitad es. Como la densidad no es constante, no es homogéneo, hay que tener mucho cuidado en encontrar bien qué lugar qué pedazo del cilindro es. Si se entiende esa parte, ¿no? Es toda esta región. Bien. Bueno, entonces planteamos la integral ahora sí. Era la masa, ¿no? La masa de D es la integral. Y a ver en qué orden lo vamos a integrar. A ver, qué sé yo. Z va entre menos 2 y 2, así que nos jugamos y ponemos Z no depende. Va entre menos 2 y 2. Después, R iba entre 0 y 2, así que lo podemos poner 0 y 2. Y tita acá va entre pi sobre 4 y 5 pi sobre 4. En realidad acá el orden es un poco indistinto. Sabemos que la densidad nos decía, es K por X cuadrado, ¿no? ¿Qué nos decía que era la densidad? Ya me olvidé. Acá, es K por X cuadrado. Entonces tengo que poner K y reemplazar la X. ¿Sí? Es K por R coseno de tita todo al cuadrado. Esto es al cuadrado, ¿no? Esta es la densidad, que ahora está en función de R y tita y qué sé yo, y Z. Después, no me olvido que tengo que agregar R, que es el determinante, ¿sí? Y después, en el orden que tenía de tita, de R, de Z. ¿Sí? Bien. Entonces, hago la cuenta rápido. Bueno, entonces, miremos. Será un R cuadrado, va a quedar un R cubo acá. La constante ya la sacamos para afuera. ¿Sí? Entonces va a quedar la integral de
coseno cuadrado de tita entre pi sobre 4 y 5 pi sobre 4 de tita, y después esta integral hay que hacerla, que está entre paréntesis, de r de z. Lo demás ya es fácil. Esto de acá, bueno, la integral de coseno cuadrado se hace por partes, ¿no? Ni sé cuánto es. En este caso creo que igualmente esto nos da pi, si yo no mal me equivoco. Ah, porque no terminé de hacer las cuentas yo en mi hojita. Digamos, coseno cuadrado de t, eso se hace con partes, ¿sí? Pero igualmente, cuando es esto debería darnos, esperen un segundo, esto debería darnos pi o pi sobre 2, porque estoy integrando el coseno cuadrado. Si mal no me equivoco, ¿alguien tiene rápidamente una calculadora como para decirme si no da pi sobre 2? O pi, alguna de ellas da. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entre 0 y 2pi nos da 2pi. Así que cada uno da pi. Esto debería dar pi sobre 2. Da algo, ¿no? Para mí da pi sobre 2. Si alguien lo tiene a mano y me dice, o me dice cuál es la primitiva. En la calculadora me dio pi sobre 2, profe. Sí, es que da eso. Porque ustedes se acuerdan, la integral de coseno cuadrado de t, vamos a poner más seno cuadrado de t, diferencial t, ¿no? Esto coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no? Entre 0 y 2pi lo estoy poniendo, ¿sí? Digo, rápidamente, entonces, y por una cuestión de simetría, entonces esta integral da 2pi, ¿no? Porque es la integral del número 1 entre 0 y 2pi. Entonces, por una cuestión de simetría, la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de t da solamente la mitad, porque el seno cuadrado se lleva a la otra mitad. ¿Sí? Esto da pi nada más. Sí, estas son cuestiones que hay que demostrarlas, ¿no? Que coseno cuadrado de t y seno cuadrado de t toman los mismos valores, entonces todo se divide por 2. Y acá yo no tengo que estoy haciendo entre 0 y 2pi, estoy haciendo como la mitad. Entonces por eso a mí me parecía que daba pi sobre 2. Pero tampoco lo puedo garantizar. Para mí sí, da pi sobre 2. Pero bueno, simplemente si no hacen la cuenta, integran el coseno cuadrado entre eso, de lo que tienen. ¿Bien? Bueno, supongamos que sí, que da pi sobre 2. Entonces después lo que nos quedaría es que la masa de B sería K por este pi sobre 2 que sale afuera. Vamos a ponerlo así como una preguntita. ¿Será pi sobre 2 o no será? De menos 2 hasta 2. De 0 hasta 2, de r cubo, diferencial r, diferencial z. Bueno, r cubo, este de acá, no hay duda, esto es r cuarta dividido 4 entre 0 y 2. Así que es 2 a la cuarta, 16, dividido 4, esto es 4. ¿Sí? Menos, bueno, todo en 0. Entonces esto me quedará acá. Vamos a suponer así, por 4, por la integral entre menos 2 y 2 del diferencial de z. Y acá, esto debería, nos da 4 también, ¿sí? Esto es z, ¿sí? Entre menos 2 y 2, ojo que no da 0, da 2 menos 2, ¿no? Digo, yo a esta altura da 4. Así que esto nos da 4 por 4, 16, nos da k por pi sobre 2 por 16. Vamos a dejar como pregunta. ¿Será pi sobre 2 esa integral? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, no importa. Llegado el caso es otro número, ¿sí? Bien. Y queda eso, es decir, si fuera pi sobre 2, entonces esto quedaría k por 8pi. ¿Sí? Y le podemos hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Bien, eso. ¿Queda alguna duda de esto? Así arrancamos con esféricas. ¿Quedaría expresado así, profe? Claro, K, la constante por 8pi. Suponiendo que esa integral es pi sobre 2, que estoy casi segura, pero bueno, sería eso, ¿sí? Después verifiquen que esa integral efectivamente sea pi sobre 2. Bien.
Entonces, ahora sí, queda el K porque nos dicen que la densidad es K por X cuadrado. Entonces, bueno, queda esa constante K positiva, ¿no? Bien. Coordenadas esféricas. Bien. Entonces, ahora sí, tenemos, ¿no? El cambio de variable. Acá sí pregunto, pusieron ρ como el radio, ¿no? Pregunto yo, tenemos X y Z. Y tenemos que un ángulo θ acá, que se mide acá, θ. Y después tenemos el ángulo φ, que sería, porque nosotros tenemos el punto, sería una distancia. Este le pusieron ρ, ¿no? Así le pusieron. Y no R. Es una pregunta que les hago. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, ¿Qué le pusieron? ¿Esto? ¿Esta letra? Sí, profe. Bien, perfecto. Eso es lo que quería saber, para no ponerle otra letra. Y acá, esto, ¿no? Entonces el cambio de variable sería este. Bien. Donde la distancia al eje, al origen es esta ρ. Y después este ángulo es el ángulo φ. Y después la proyección es el ángulo θ. Que en este caso quedó horrible mi dibujo. Vamos a volver a hacerlo, pero bueno, es eso, ¿sí? El punto X y Z sería, si yo tengo un punto X y Z, ¿sí? ¿No? Acá. Entonces lo que calculo es esta distancia, es lo que yo llamo ρ, y después esta proyección sobre, bien, sería este ángulo sería θ, ¿sí? Sobre el plano XY. Y este ángulo, es decir, el ángulo que forma con el eje Z sería el φ. ¿Bien? Y quedaría así. Bueno. Entonces, lo que me tengo que acordar es que tengo el determinante este jacobiano, que en algún orden derivo con respecto a ρ, y me queda seno de φ coseno de θ, seno de φ seno de θ, y coseno de φ, ahí está. Y derivo con respecto a, en mi caso derivé con respecto a θ, y me queda menos R, no importa el orden, porque es un determinante y hay que ponerle el valor absoluto a ese determinante, seno de θ. Bueno, ustedes lo hicieron esto. Lo que termina quedando, si quieren, es que el cambio de variable me obliga a multiplicar por R cuadrado, ¿sí? Si no, pues ya lo hicieron esa cuenta, seno de φ. ¿Sí? Hay que... ¿Sí? Antes era R y ahora es R cuadrado seno de φ. Que hay que agregarle, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo el momento de inercia, iba a ser el momento de inercia de la esfera y el volumen de la esfera, pero quizás lo dejamos para el final y les hago directamente el 15A. A ver que lo busque. Porque ya hicimos uno con la varilla. Sí. Sería phi o no. La P, no sé cómo se dice. Ah, sí, porque yo lo tengo todo con R. Sí, perdón. Sería este, sí. Sí, porque yo lo tengo todo copiado con R, entonces cada vez que diga R, avísenme que tengo que poner phi. Que tengo que poner ρ, perdón. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el 15A entonces.
Bien, el 15A me dice en los siguientes casos, grafica el cuerpo en el espacio X y Z y calcule lo pedido en coordenadas esféricas. Y me avisan. Entonces me dicen que calcula el volumen de D, donde D es X y Z, son los X y Z de R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es menor o igual que 4 y está entre 0 y X. Bien, ahora lo graficamos, pero igualmente veamos, entonces, el volumen siempre es la integral del 0,1, de 1, ¿no? Si el volumen de D va a ser la integral triple de 1 diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Y ahora vamos a pasar a coordenadas esféricas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos las inecuaciones X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual que 4. Eso significa, voy a hacer la cuenta por única vez, pero en realidad es medio trivial, que fíjense que si hago el cambio de variable, X es rho coseno, es esto, rho seno de phi coseno de tita. Entonces, X es seno de phi coseno de tita. Ahí está, al cuadrado, X cuadrado. Este es X cuadrado. Más Y cuadrado sería rho seno de phi, seno de tita, todo al cuadrado. Y Z sería simplemente rho, esta sería la Y, sería rho coseno de phi al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual que 4, ¿sí? Esto ya igualmente lo tienen que saber ahora, ya a partir de este momento. Entonces, fíjense, esto sería rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita, más rho cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Estos dos más rho cuadrado, coseno cuadrado de phi, menor o igual que 4. Estos dos, fíjense que yo tengo el coseno de tita y el seno de tita al cuadrado siendo sumados. Entonces, esto es rho cuadrado, seno de phi al cuadrado nada más. ¿Se entiende eso, no? Porque coseno más da 1. Y entonces ahora me queda más rho cuadrado, coseno cuadrado de phi, menor o igual que 4. Y todo esto, tengo el seno de phi y el coseno de phi al cuadrado sumados, me da 1. Entonces esto me da rho cuadrado menor o igual que 4. ¿Qué es lo lógico? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es la distancia del origen al punto al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado. Entonces es rho al cuadrado menor o igual que 4. De acá sale entonces que rho, ¿sí?, que es un número positivo o eventualmente 0, si estoy en el origen, está entre 0 y 2. ¿Sí? Bien. Entonces todavía no graficamos, pero ya encontramos que estamos trabajando con un rho entre 0 y 2. Y por otra parte me dice, esa es la primera inecuación. La segunda inecuación me dice que la Y es menor o igual que la X, está entre 0 y X. Y entonces acá simplemente podemos poner lo que es la Y. La Y es rho seno de phi, seno de tita, y la X es rho seno de phi, coseno de tita. Y podemos, dado que estas cosas son positivas, podríamos, con cuidado. De este lado podemos sacar, de esta desigualdad sacamos que podemos cancelar rho y phi, ¿no? Entonces, de este lado de la desigualdad vamos a sacar que seno de tita es menor o igual que coseno de tita, que es justo al revés que lo que hicimos recién, ¿no? Bien, y entonces de acá vamos a sacar que tita, entonces, si el seno de tita es menor o igual que el coseno de tita, entonces en principio tita estaría entre el seno más chico que sería la parte de abajo, a ver qué puse yo, sería esto, ¿no? Que tita está entre menos, como le puse, sí, menos 3/4 de pi, lo hacemos la cuenta directamente. Sería desde este punto, justo al revés de como hicimos recién, sería toda esta región, sería acá, estos ángulos, ¿no? Entonces podemos poner, sería, este punto sería, si lo planteo negativamente, es menos 3/4 de pi,
¿no? Y este punto es pi sobre 4. Entonces le podemos poner menos 3/4 de pi hasta pi sobre 4. ¿Sí? Y de este lado nos queda que... A ver, yo hice el dibujo acá. Ah, porque no lo tengo terminado. Esperen un segundo, lo busco acá. Acá, el 15... Ah, es que no lo tenía hecho. Bánquenme un segundo. Acá. De este lado lo que tenemos es que el seno de tita es mayor o igual que 0, ¿sí? ¿No? Que si tenemos que, bueno, ρ ya sabemos que es mayor o igual que 0. Y el seno de tita, entonces nos va a quedar que es mayor o igual que 0. ¿No? ¿Sí? Porque el seno de phi va entre 0, es positivo, claro, como phi es positivo de este lado, ¿no? Phi es positivo, va entre 0 y pi, ¿no? Eso está bien. Vamos a mirarlo un segundito. ¿Cómo? Sabemos que phi va entre 0 y pi, ¿sí? Entonces sabemos que el seno de phi es positivo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Que el seno de phi sería positivo, porque entre 0 y pi, el seno de phi es positivo. Por otra parte, sabemos que ρ es positivo, ¿sí? Entonces, en esta cuenta, que nos dice que esto tiene que ser positivo, la conclusión es que el seno de tita es lo que tiene que ser positivo, ¿sí? Porque lo otro sí es positivo. Entonces, lo que nos quedaría en total sería, ¿sí? Que por una parte tita está entre menos 3/4 de pi, en realidad sería, la conclusión sería de acá, toda esta sería que el seno de tita es mayor que 0, pero es más chico que el coseno de tita. Entonces, ¿sí? Entonces sabemos que el seno de tita el coseno es mayor que el seno en toda esta región, ¿no? Pero al mismo tiempo me dicen, esto sería esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo me dicen, mira que el seno lo quiero positivo. Entonces, en realidad, tendría que restringirme el seno positivo es este pedazo, ¿no? Sería este pedazo. En realidad, el seno positivo sería todo, pero entonces la intersección, la región que yo estoy buscando, es justamente este pedacito. En este pedacito, entre 0 y pi sobre 4, yo estoy que el seno es mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que el coseno de tita. Entonces nos queda al final de todo que tita está entre 0 y pi sobre 4. Ahí está, perfecto. ¿Bien? Y hasta ahora no graficamos nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedó? Que tenemos que integrar, a ver, integrar que ρ está entre 0 y 2 y tita está entre 0 y pi sobre 4. ¿Sí? Y phi no tenemos condiciones sobre phi. ¿Sí? Entonces, el volumen de D va a ser la integral de... Vamos por orden, a ver. ¿Qué orden vamos a poner? En el fondo da lo mismo el orden. Nos queda que phi no tengo restricción sobre phi, pero phi va entre 0 y pi, ¿no? Sabemos eso. Estamos poniendo phi primero, da lo mismo. Después sabemos que tita va entre 0 y pi sobre 4. ¿Sí? Y sabemos que finalmente ρ va a ir entre 0 y 2. De 1 tenemos que poner, y acá estamos poniendo en el orden diferencial de ρ. Después diferencial de tita. Y después diferencial de phi. En algún orden, ¿sí?
que es el que pusimos. Y acá no nos olvidamos de agregar r cuadrado seno de phi. Bien. Bueno, antes de integrar, hagamos el dibujito que nos piden, ¿no? Nos están pidiendo. Lo que nos están diciendo es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 4, eso es toda una esfera, ¿sí? De radio 2, qué sé yo. Bien. Y después esta condición de que y esté entre 0 y x, bien, este es x, este es y y este es z, que y parta de 0, es decir, que empieza en el plano xz, ¿sí? Entonces tenemos el plano xz acá que corta la esfera. No sé cómo dibujarlo. Este sería el plano xz. ¿Sí? Entonces, y después que x igual y es el plano, es un plano también, así sería, ¿no? Bien, entonces lo que nos queda así es esta porción de esfera, ¿sí? Fíjense, así de este plano a este, ¿no? Qué sé yo lo haría separado. Lo que nos va a quedar es como si corto la naranja, no sé si se entiende, a ver, así, así, ¿sí? Claro, lo que pasa es horrible mi dibujo, esperen un segundo. Si corto una naranja, lo que me va a quedar es un gajo que sería, a ver, 1, 2, un octavo de gajo. Es decir, cortar la naranja en octavos, ¿sí? La mitad, me queda un cuarto, y después de ese un cuarto queda la mitad, un gajito. Sería lo que termina quedando en mi dibujo feo, es de toda una naranja, me queda un octavo, ¿sí? Un gajito así. Esto sería todo, ¿no? No la cáscara, todo el gajito. Qué sé yo, bueno, mis dibujos son horrendos, ¿sí? Aviso. Que eso no vamos a lograr nada. Qué sé yo, así. ¿Bien? Es un octavo, es decir, lo puedo escribir así arriba. Si corto una naranja, queda en 8 gajos, sería uno solo. Quedaría uno. Y un octavo de esfera de naranja. Bueno, es medio obvio, si corto la naranja en 8 pedazos queda un octavo de naranja. Bueno, eso es el punto, ¿sí? Lo que queda gráficamente. Bien, ahora ya está, ¿sí? Un octavo se entiende porque es del primer octante. Está bien que esté diciéndoles, sí, está bien, perfecto. No sería el primer octante, sino que sería de corto en 4 y todavía, como tengo hasta pi sobre 4 y no hasta pi sobre 2, es la mitad. Bien, entonces ahora sí, hagamos la integral que eso. La hacemos, ¿no? Esta. ¿Qué sé yo? A ver. Entre 0 y 2 de rho. Esto me da 2, ¿no? Será la integral. Copiamos entre 0 y pi. De la integral entre 0 y pi sobre 4. Y acá vemos esta. R cuadrado seno de phi, si voy a integrar con respecto a rho, no depende de rho. Ay, no, es que no es R cuadrado, es rho. Sí depende de rho porque es rho. Porque yo... Es rho cuadrado, perdón. Entonces, con respecto a rho cuadrado es rho cubo sobre 3. Entonces esto va a ser seno de phi. Y la integral rho cubo sobre 3, la integral de rho cubo. A ver, el rho cuadrado diferencial rho entre 0 y 2. Esto es rho cubo sobre 3 entre 0 y 2. Así que esto es 8 tercios. ¿No? Bien, así que por 8 tercios. Y acá viene diferencial de tita, en este caso, diferencial de phi. Entonces, con respecto a tita, simplemente da pi sobre 4. Acá no depende de tita. Entonces, este integral es entre 0 y pi. De la integral entre 0 y pi sobre 4, me va a quedar seno de phi, 8 tercios, y pi sobre 4, ¿no?
diferencial de phi. ¿No? Y si quieren ahora cancelamos todo. Y seno de phi entre 0 y pi, la integral es, qué sé yo, a ver, esto es 8 tercios, pi sobre 4, la integral entre 0 y pi de seno de phi, diferencial phi. Y seno, la primitiva es menos coseno entre 0 y pi, que qué sé yo cuánto da ya a esta altura, menos coseno de phi entre 0 y pi. Coseno de pi es, es menos 1, con el menos es 1, menos, esto sería menos 1, y coseno de 0 es 1 y sería menos 1, ¿no? Bien, y entonces esto me queda 1 más 1, 2. ¿Sí? Bien. Entonces 8 tercios por pi sobre 4 por 2. Y esto nos da, qué sé yo, 16 dividido 4 son 16 dividido 4 son 4, 4 pi, 4 tercios de pi. Bien, ¿y tiene sentido esto? A ver, ya que estamos, ¿cuánto es el volumen de una esfera? Esto es el volumen. ¿Tiene sentido? Este número, ¿no? A ver, volumen de una esfera. Sí, el volumen de una esfera, ¿cómo es? Es volumen de una esfera sería de radio R mayúscula. Ese está en los libros, no sé. Volumen de la esfera sería, o vamos a ponerlo así. ¿Sí? Es 4 tercios pi radio al cubo. ¿Sí? Este es 4 tercios de pi radio al cubo. ¿Sí? Este es el volumen de la esfera. Bien, en este caso, como la esfera R era 2, como R era 2, el volumen de la esfera de radio 2, ¿no? Es 4 tercios de pi de 2 al cubo. ¿Sí? Pero nosotros teníamos un octavo, no dijimos eso, que era un gajito, era un octavo de gajo del volumen de la esfera. A ver si nos da, espero que me dé. Sí, me da perfecto, es un octavo de 4 tercios pi, este sería 8, ¿no? Por 8, ¿no? Así que esto evidentemente da 4 tercios de pi, ¿sí? Bien, así que nos dio correcto, nos había dado eso, 4 tercios de pi. Es un octavo del volumen de una esfera de radio 2. Bien, esto sería 4 por 8, 32 tercios de pi. Así que está bien, está dio perfecto. Así que tenía sentido lo que nos dio. Bien, estamos en 40, hagamos alguno más. Yo tengo un montón para hacer. A ver, díganme algo en particular que no entiendan, que quieran que hagamos. Quería hacer el 15C, pero quiero ver que tenga todas las cuentas, porque era muy feo. Que tenga todas las cuentas. Bien, vamos a hacer el 15C, sí. Lo tenía acá el 15. Ya lo tenía hecho. Bueno, el 15C, ¿les parece? Y después quería ver si podíamos hacer el 17, pero con números. 15C. Me dice que calcule la masa de H, donde H es en X y Z, pertenecientes a R3, ¿sí? Tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es menor o igual que 2Y. Y además Y es menor o igual que X. Y la densidad, porque es una masa, me dice que la densidad en cada punto es proporcional, es K, una constante positiva, a la distancia desde el punto hasta el plano XY. Eso es
ojo al piojo, ¿no? Es módulo de z, la distancia desde el punto al plano XY, en el fondo es el z, ¿no? Pero quiero decir, tengo que ponerle con módulo. Donde K es una constante positiva. ¿Sí? Porque si pongo solo z me quedaría a veces algo negativo y no tiene sentido la densidad. Bien, entonces hay que graficar esto porque me piden que lo grafique y calcular la masa. Bueno, después lo graficamos al final con mis gráficos, mis dibujos horribles, pero vamos a hacerlo así, porque nos piden coordenadas cilíndricas, así que esto, esféricas, perdón, esto sale, ¿sí? Fíjense que tenemos que poner usar esta, ¿no? X cuadrado, usar las dos inecuaciones, vamos por partes, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual que 2Y. Entonces, eso significa X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual que 2Y. Ya sabemos que en coordenadas esféricas esto es ρ cuadrado. Y sabemos que 2Y es 2 veces, qué sé yo, ρ era seno de phi coseno de tita. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que lo que estamos encontrando es, cancelamos un ρ, ¿no? Bueno, esperemos un segundo. Y además me dicen que y es menor o igual que x. Entonces podemos poner acá que esto es menor o igual que 2x, ¿no? La y es más chica que la x. Entonces, 2 veces la y es más chica que 2 veces la x. Así que esto es 2 veces ρ seno de phi coseno de tita. Bien, ahí tenemos las dos inecuaciones como juntitas. Y entonces lo que me queda, qué sé yo, es que por una parte de acá sale que ρ es más chico, cancelando un ρ, que 2 seno de phi seno de tita, ¿sí? Y por otro lado, de acá sale, cancelando el 2, cancelando el ρ, bueno, lo podemos haber hecho aparte, ¿no? Nos queda que seno de tita es menor o igual que el coseno de tita, pero en realidad también el seno es menor o igual que 0, porque está, digamos, porque ρ es positivo, ¿sí? Entonces esto me queda menor o igual que 0, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, vamos por partes. Tita nos queda que es, esto ya lo sabemos, tita está entre 0 y pi sobre 4, ¿sí? Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. El seno entre 0 y el coseno nos queda que está entre 0 y pi sobre 4. Por otra parte, esto medio que no lo podemos sacar de encima, ¿sí? No podemos hacer nada más, simplemente tenemos que plantearlo en la integral. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Y planteamos la integral, masa de h. Es la integral triple. Entonces, tita va entre 0 y pi sobre 4, esto ya está, 0 y pi sobre 4. Vamos a integrar al final de todo a tita. Diferencial tita, queda al final. Bien. Después, ρ está entre 0, porque ρ va entre, y algo con phi y con tita, ¿no? Entonces vamos a poner 0, 2 seno de phi, seno de tita. ¿Sí? Porque depende un poco de phi y de tita. Entonces acá nos quedaría la integral de algo con phi. Y la de phi, no tengo condición sobre phi. Entonces sabemos que phi, si no tengo condición, va entre 0 y pi sobre 2. ¿Bien? Entonces acá me quedaría, el último era tita, el anterior es phi y el primero es ρ, ¿no? Ahí está. Y entonces todavía nos tenemos que poner la densidad y lo que nunca nos olvidamos es de agregar además ρ cuadrado seno de phi. Eso no nos podemos olvidar, porque estamos en coordenadas esféricas. Y acá la densidad es K, y decía que yo les dije que era el módulo de Z. ¿Sí?
A ver, esperen un segundo. El módulo de z, tiene que ser el módulo de z. Entonces tendría que ser el módulo de, ¿qué es z? Z es rho coseno de phi. Ahí está. Una ¿Sí? pregunta. ¿Por qué tita es mayor a 0? Sí, espérame un segundo, el módulo de z. ¿Qué pregunta? A ver, yo esta parte seno de tita es menor o igual que coseno. Tita está, ¿no? Faltaría esto. Fíjate que yo tengo rho cuadrado acá, es positivo, esto es mayor o igual que 0. ¿No? Rho es mayor o igual que 0, es una distancia al origen, ¿no? Entonces, esto yo sé que es positivo, el seno de phi. Esto yo sé que es positivo. Entonces me queda que el seno de tita también es positivo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces me quedaría el módulo de z. Y acá yo me saqué de encima el módulo de z. Déjenme pensar un segundo. ¿Cómo hice para sacarme de encima el módulo del coseno? Hice algo acá, esperen un segundo. Era... Ah, porque creo que lo que hice para sacarme... No, perdón, claro, ya sé para qué hice para sacármelo. Acá va entre 0 y pi. Esta es... vamos a ponerlas con distinto colorcito. A ver, espera. Esta azul, entre 0 y pi, es la que corresponde a este, ¿no? Digo, esta entre 0 y pi sobre 4 es la que corresponde a de tita. Y esta en verde es la que corresponde al diferencial de a rho. ¿Bien? Esta, que está entre 0 y pi, en realidad, es la que corresponde a la altura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a calcular la mitad de la masa. A ver, calculo la mitad de la masa. ¿Por qué? Porque si es K, la densidad es K por el módulo de Z, entonces yo puedo partir a este volumen, que en realidad todavía no lo grafiqué, pero puedo partir a la mitad de este volumen por el plano XY, es decir, ver el Z positivo y el Z negativo, y hacer cálculo para los Z positivos, ¿sí? Y después simplemente multiplico por 2. ¿Se entiende eso? Ahora hacemos el dibujito. Quizás es más fácil primero haciendo el dibujito. Pero entonces, un medio de la masa lo que va a hacer es, entre 0 y pi sobre 4 sigue siendo igual. Esta amarilla. La integral entre 0 y pi sobre 2, esta es la diferente porque hago la mitad de la masa, ¿sí? Y después la otra igual como antes, entre 0. Ahora les hago el dibujo porque entonces es más claro así. Seno de tita. ¿Sí? De K, y acá ya no pongo el módulo de Z, porque entre 0 y pi sobre 2 es que Z es positivo. Esto es rho coseno directamente de phi. Y después viene en rojo, obviamente, en rojo, rho cuadrado seno de phi. Les hago el dibujito para que lo vean. Porque estoy poniendo ahora entre 0 y pi sobre 2 y no entre 0 y pi. Bien, hagamos el gráfico y ahora hacemos esta integral. Esta integral ya está planteada, esto sería entre 0 y pi sobre 4, pero hagamos primero el gráfico y ahora la calculamos. K, y entonces nos queda rho cubo, coseno de phi, seno de phi, diferencial rho, diferencial phi, diferencial tita. Bien. Bueno, lo que yo le decía, ¿por qué puse pi sobre 2? Hagamos un gráfico a ver lo que pueda salir. Este es X, este es Y, y esta es Z. ¿Sí? El gráfico es, qué sé yo, a ver, era una esfera corrida de lugar. Miren.
El gráfico era, nosotros teníamos la inecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 2i. ¿Sí? Entonces, esto, yo voy a hacer una cuentita acá. Fíjense que es x cuadrado, paso el 2i restando i cuadrado menos 2i y sumo 1. Lo hacemos en parte. Primero paso restando el 2i. Hasta ahí estamos, ¿no? Después esto es x cuadrado más, voy a sumar 1, agrego un 1. Agrego en los dos lados, ¿no? 1, sumé 1. Y esto, fíjense que es i menos 1 al cuadrado. Entonces esto es x cuadrado más i menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces esto es una esfera de radio 1, pero centrada en otro punto. Esfera, esta es la ecuación o la inecuación de esfera de radio 1 centrada, a ver, ¿dónde está centrada? En el cuánto de x, cuánto de y y cuánto de z. A ver. Cero, 1, 0. 0, 1, 0, claro. Entonces ya la podemos graficar así. Acá el 0, 1, 0 es este punto. Y yo voy a graficar toda la esfera. A lo que pueda hacer yo con esto, supóngale. Es una esferita, supóngale. De radio 1, pero que está centrada, es decir, pasa por el origen justito. Esa es la primera inecuación esta. Y teníamos una más que nos decía encima, nos avisaban que y es menor o igual que x. Entonces, tenemos el plano y igual x, que es un plano, no una recta, pero será este plano. Qué sé yo, vamos a ponerlo ahí. Ahí, ¿no? Entonces es como si a una naranja le cortáramos un pedacito de casquete con un plano. Lo que termina quedando es, digamos, este plano va para abajo también, ¿no? Queda como una porción acá, ¿no? Porque me dice que y es más chico que x, entonces yo del plano tengo que ir para allá, ¿no? Entonces, es como rebanar una... Lo que queda es esto, es una cosita acá. Quedaría como una cosa acá, ¿no? Este pedazo queda, ¿sí? Bien. Y entonces ahora la densidad no es constante en este pedazo. La densidad en esta porción amarilla, que es como que una naranja, la corto con un plano y me queda una porción, pero que no es es un pedazo, la tapa, digamos, de la naranja, no sé cómo decirlo de otra manera. Fíjense que la densidad no es constante, pero entonces lo que yo hago es simplemente calcular para la mitad de este pedazo amarillo. Agarro el plano XY y solo calculo para la mitad que está acá arriba. Sería así, ¿no? Este pedacito. Calculo cuando el Z es positivo y no cuando el Z es negativo. ¿Por qué? Porque entonces si el Z es positivo, hago la mitad y ahora multiplico después por 2. ¿Sí? Por eso voy a elegir hacer que el phi vaya entre 0 y pi sobre 2. No sé si queda claro, es decir, si no lo piensan un poco más. Pero entonces elijo 0, digamos, todos los puntos verdes que van desde los puntos verdes. Ya se me acabaron los colores. Los puntos verdes, fíjense que phi igual 0 es acá arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Phi igual 0 es acá arriba. Y phi igual pi sobre 2 es sobre el plano XY. Este es phi. Phi entre 0 y pi sobre 2. Es decir, desde el polo norte, phi 0 es el polo norte. Phi igual pi sobre 2, pi sobre 2 es el ecuador y phi igual pi es el polo sur, ¿sí? Entonces yo voy a ir solo la mitad hasta el ecuador, ¿sí? Y después voy a multiplicar eso por 2 porque para abajo me va a dar lo mismo.
¿sí? Entonces simplemente voy a hacer un medio de la masa con los z positivos. Es decir, si z es positivo o mayor o igual que 0 en realidad, entonces phi va entre 0 y pi sobre 2 y no entre 0 y pi. ¿Bien? Bueno, entonces, dicho esto, hay que calcularlo, qué sé yo, y daba horrible. No sé si da algo. Un medio de la masa de h, ya es esta integral, voy a hacer todo lo que pueda de esta integral. 0 y pi sobre 4, 0 y pi sobre 2, 0 y esta cosa, 2 seno de phi, seno de tita. Y después encima teníamos k, rho cubo. Bueno, el k salía afuera, este k, rho cubo. Y todavía teníamos algo más. ¿Qué teníamos? A ver, coseno de phi, seno de phi. ¿No? ¿Algo más? ¿Todavía no? Coseno de phi, seno de phi. Coseno de phi, seno de phi. Diferencial, primero rho, después phi, y después finalmente tita, que ese es el más fácil porque no pasa nada. Entonces, el primero, no, porque vamos a tener tita. Bien, esto sale afuera, coseno de phi, seno de phi. Ahora lo vamos a ver si cómo podemos escribirlo. Rho cubo lo integro con respecto a rho, es rho cuartas sobre 2, sobre 4, perdón. Pero tengo entre 2 seno de phi, seno de tita y 0. Entonces esto no tengo más remedio, es esto. Miren, 2 seno de phi, seno de tita a la cuarta dividido 4, ¿no? Es ese rho a la cuarta dividido 4 que va entre 0, y ahí da 0 por barro, y este 2 seno de phi, seno de tita a la cuarta. Y entonces ya me queda phi y tita. Profe, perdón. Sí. ¿No era Quizás copié mal. Rho al cuadrado en vez del cubo? Y ¿O qué sea? sé yo, ya a esta altura no era rho cubo. Pero ¿Rho quizás cubo? lo copié mal antes. Es rho cubo. Porque es. ¿No? Era. O es rho. Sí, no, porque tengo este rho cuadrado acá, del cambio de variables, y un rho del z. Esto era el z. Claro, claro. Sí, bien. Ahí está. Sí. Bueno. Entonces, ahora sigamos, reordenamos esto. ¿Qué sé yo? No voy a terminar esta integral. Tengo un número ahí escrito en un papel, pero qué sé yo. No me creo ni a mí misma. Es bueno, el 4 lo podemos sacar afuera. Este 2 a la cuarta es, qué sé yo, ya 16, así que en realidad queda un 4 acá, ¿no? Y después tenemos coseno de phi. A ver, vamos a tener coseno de phi. Seno de phi a la quinta, ¿no? Porque tenemos uno acá y a la cuarta acá. Y después seno de tita a la cuarta. Bueno, diferencial phi, diferencial tita. Bien, y esto se hace por tabla, ¿no? Coseno de phi, seno quinta de... En realidad con sustitución sale, creo que yo lo había hecho a mano. Porque en realidad se puede hacer una sustitución, simplemente llaman seno de phi, es decir, lo que me quedaría es un cálculo auxiliar del tipo. La integral de coseno de phi o seno de phi a la quinta, diferencial phi, y la sustitución es t igual seno de phi. Y de t es el coseno de phi, ¿no? Y hacen la sustitución y hacen la cuenta. Pero bueno, no me pregunten cuánto da. Qué sé yo, a mí me dio una cosa horrible, entonces no me creo mucho. Bueno, y hecha esta integral, hecha esta, digamos, después tienen que hacer la de seno cuarta de tita, que también tienen que buscarla, esa sí tienen que buscarla en tabla, ¿sí? Bien. Seno cuarta de tita, qué sé yo cuánto da, ¿no lo tenía hecho? Bueno, a mí me dio... No, ni les pongo lo que me dio, porque no me creo a mí misma que haya dado eso. Bueno, daba, qué sé yo, algo con raíz de 2, no sé.
no importa. Fíjense cuánto da, o lo ponen directamente en el Wolfram Alpha, a ver cuánto les da, o lo tratan de hacer, ¿sí? Pero ese, en realidad, es simplemente después sacar seno cuarta de tita entre 0 y pi sobre 4, cuánto da, ¿sí? Ya he hecho el de este. Finalmente, no olvidar que solo calculamos la mitad de la masa, es decir, mitad de la masa. Entonces, debo multiplicar por 2. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Acá terminamos, ¿sí? Si tienen alguna deuda de esto, me preguntan ahora. ¿No? Ya están recansados. Está bien, bien. Entonces, listo. Vamos al Meet. Dejo de compartir. Ahí está. Bueno, eso es lo que... Acá...